A sus 70 años, Rafael José, antaño amado en todo el mundo latinoamericano por su sonrisa, voz y calidez, atraviesa el período más oscuro de su vida. Pocos sabían que tras la imagen de un artista exitoso y fuerte, se enfrentaba a una tragedia silenciosa que hizo que sus últimos días fueran desgarradoramente tristes. Y su familia rompió a llorar al confirmarlo. A sus 70 años, Rafael José ya no intenta disimular lo que durante mucho tiempo ocultó detrás de su sonrisa conocida. En los últimos meses, su voz, esa voz que acompañó generaciones enteras, empezó a perder fuerza y su cuerpo dejó de responderle como antes. Después de años negando su propia fragilidad, finalmente lo admitió su salud. Atraviesa un momento tan delicado que ha cambiado por completo la forma en que vive. Respira y enfrenta cada día. Durante mucho tiempo, Rafael prefirió guardar silencio. No quería preocupación, no quería titulares, no quería que lo miraran como a un hombre derrotado. Y sin embargo, el desgaste se volvió imposible de esconder. Había días en los que simplemente levantarse de la cama requería más energía de la que tenía. La fatiga se convirtió en una sombra constante, una que lo acompañaba desde la mañana hasta la noche, recordándole que ya no era el hombre fuerte, dinámico y resistente que había sido durante décadas. En privado confesó algo que dejó en shock a su círculo cercano. Llevaba años luchando contra síntomas que ignoró por miedo a aceptarlos. Dolencias, mareos, falta de aire, lapsos de debilidad que aparecían sin aviso. Al principio creyó que eran señales pasajeras, consecuencias normales del paso del tiempo. Pero con los años esos síntomas dejaron de ser un aviso y se convirtieron en una sentencia silenciosa que avanzaba sin freno. Lo más duro no fue la enfermedad en sí, sino la transformación emocional que trajo consigo. Rafael, que siempre había sido la figura fuerte de su familia, comenzó a sentirse vulnerable, expuesto casi irreconocible ante su propio reflejo. Había días en los que caminaba dentro de su casa con paso lento, apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. Otros días la voz simplemente no le salía. Era como si su cuerpo, de manera cruel, le recordara una y otra vez que ya no podía sostener el ritmo de antes. Su confesión no llegó en una entrevista ni frente a las cámaras. Llegó en un susurro cansado mirando a la persona que más confianza despertaba en él. Admitió que ya no podía más, que necesitaba aceptar la realidad, que su salud estaba deteriorándose más rápido de lo que imaginaba. Fue un momento de honestidad brutal, de esos que solo surgen cuando el dolor ya no puede seguir escondido. Ese día, quienes escucharon sus palabras entendieron que algo había cambiado para siempre. El hombre que parecía inquebrantable ahora pedía ayuda. Y ese simple gesto tan humano y tan doloroso marcó el inicio de una etapa en la que la fortaleza se mediría de otra manera, no por lo que podía hacer, sino por lo que aún era capaz de enfrentar. A partir de ahí, su vida dejó de ser la misma. Las rutinas se acortaron, los compromisos se redujeron, y poco a poco Rafael comenzó a retirarse del mundo exterior. No por decisión profesional, sino por necesidad física. Lo que antes hacía sin pensar ahora se convirtió en un reto agotador. Incluso las conversaciones largas lo dejaban exhausto, como si cada palabra cargara un peso invisible. Él mismo lo expresó con una sinceridad que conmueve. Ya no sabía cuánto tiempo podría seguir luchando con la misma determinación. Pero aún así quería intentarlo. Quería aferrarse a lo que le quedaba, aunque ese fragmento de vida se le escapara entre los dedos. Su familia lo escuchó en silencio, con el corazón apretado, entendiendo que aquella confesión no solo era un reconocimiento de su enfermedad, sino también una aceptación de su propia fragilidad. En ese instante todos comprendieron que los días que venían no serían fáciles, y sin embargo estaban dispuestos a acompañarlo en cada paso, por más incierto que fuera el camino. Durante años, Rafael José aprendió a convivir con un silencio que al principio parecía inofensivo. Era ese tipo de silencio que se cuela en la rutina sin que uno se dé cuenta, que empieza siendo una pausa y termina convirtiéndose en compañía permanente. A sus 70 años, reconocía que ese silencio fue el primer aviso de que algo en su vida estaba cambiando, algo que él intentó ignorar, porque admitirlo lo obligaba a enfrentarse a una realidad que lo asustaba más de lo que quería aceptar.
En los escenarios su voz seguía siendo cálida, firme, querida por un público que lo acompañó durante toda una vida. Pero fuera de ello, su cuerpo comenzaba a enviar señales que él prefería disfrazar como cansancio, como simples achaques de la edad. No quería preocupar a nadie, y mucho menos aceptar que ese desgaste no era pasajero. Las noches empezaron a ser más difíciles. Había momentos en los que el sueño no llegaba, no porque no estuviera cansado, sino porque la incomodidad física no le permitía descansar. A veces era un dolor leve que aparecía sin aviso y que se intensificaba con los días. Otras veces era una sensación de rigidez, que lo obligaba a permanecer sentado más tiempo del que quisiera. Pero Rafael, orgulloso como siempre, lo ocultaba. Decía que solo necesitaba un buen descanso, que la fatiga era normal después de tantos años trabajando sin parar. Su entorno lo escuchaba, pero empezaba a notarlo diferente. No era solo el cansancio, era algo más profundo, como si su energía interior se estuviera apagando poco a poco. En muchos momentos trataba de convencer a los demás y a sí mismo de que todo estaba bien. Mantenía la misma sonrisa, las mismas frases tranquilizadoras, la misma actitud positiva que siempre lo caracterizó. Sin embargo, cuando se quedaba a solas, esa máscara se desvanecía. Se miraba al espejo y veía un reflejo que ya no reconocía del todo. No era cuestión de arrugas o de años. Era la forma en que sus ojos habían perdido un brillo que antes lo acompañaba incluso en los días más difíciles. Ese brillo que nacía de su pasión, de su fuerza, de su deseo de seguir adelante, ahora aparecía debilitado, casi ausente. Hubo días en los que el cuerpo simplemente no respondía. Le costaba levantarse, moverse, incluso concentrarse en tareas que antes realizaba sin esfuerzo. Y aunque intentaba restarle importancia, sabía que algo no estaba bien. A veces, mientras caminaba por su casa, sentía que el aire pesaba más de lo normal, que sus pasos eran más lentos, que su respiración se volvía corta sin motivo. Era como si una sombra invisible se pegara a él, robándole un poco de vitalidad cada día. Pero lo más duro no era el cansancio físico, sino el emocional. Rafael siempre fue un hombre fuerte, acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Pero esta vez la lucha era distinta. No se trataba de un problema que pudiera resolver con decisiones o valentía. Era algo que venía desde adentro, silencioso, persistente, inevitable. Y ese pensamiento le causaba una angustia que no sabía cómo explicar. Había momentos en los que intentaba hablar, contar lo que sentía, pero las palabras no salían. No quería preocupar, no quería ser una carga, no quería que lo vieran vulnerable. Así que guardó todo una y otra vez, hasta que ese silencio se volvió parte de él. Durante meses fingió normalidad. Participaba en eventos, sonreía a las cámaras, atendía entrevistas. Y quienes lo veían desde fuera creían que seguía siendo el mismo. Pero por dentro luchaba con una sensación de fragilidad que no dejaba de crecer. Empezó a cancelar compromisos, a rechazar invitaciones, a pasar más tiempo en casa. Algunos lo atribuían a la edad, otros pensaban que necesitaba descansar. Nadie imaginaba que la verdadera razón era más dolorosa. Su cuerpo ya no lo acompañaba como antes. Había días mejores y días peores. En los mejores recuperaba un poco de su alegría, conversaba, hacía bromas. Recordaba historias del pasado como si nada estuviera cambiando. Pero en los peores, prefería quedarse en silencio mirando por la ventana, como si buscara respuestas en un horizonte que no podía alcanzar. En esos momentos, entendía que su vida estaba entrando en una etapa que nunca pensó enfrentar tan pronto. Y esa aceptación, por más pacífica que intentara ser, le rompía algo por dentro. A pesar de todo, Rafael intentaba aferrarse a la esperanza. Tenía sueños pendientes, proyectos por terminar, momentos que aún quería vivir. Pero la realidad no le daba tregua. Cada avance venía acompañado de un retroceso, cada pequeño gesto de fuerza era seguido por una debilidad inesperada. Era como si la vida le estuviera pidiendo que bajara el ritmo, que aceptara un nuevo capítulo que él no había elegido. El silencio volvió a aparecer más fuerte que antes. Ya no era un simple acompañante, era un recordatorio constante de que algo estaba cambiando de manera irreversible. Y aunque intentaba disimularlo, quienes lo amaban empezaron a notar que ese silencio
ya no era el de un hombre tranquilo, sino el de alguien que estaba luchando por mantener el control de una vida que se le escapaba de las manos. Para la familia de Rafael José, el cambio no llegó de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, como una sombra que se extendía sin que nadie pudiera identificar su origen. Pero con el tiempo esa sombra se volvió tan evidente que ya no hubo forma de ignorarla. Los gestos, la energía, la voz que antes llenaba la casa con su calidez. Todo empezó a desvanecerse de manera preocupante. Y aunque Rafael insistía en que solo era cansancio, su familia sabía que había algo más detrás de su silenciosa debilidad. Su esposa fue la primera en notar que algo grave estaba pasando. Ya no era solo la fatiga que él atribuía a la edad. Eran los episodios en los que perdía el aliento mientras hablaba las veces que tenía que sentarse porque las piernas no lo sostenían, o el modo en que se quedaba mirando un punto fijo, como si estuviera luchando contra una sensación interna que no podía describir. Ella trataba de animarlo, de preguntarle qué sentía, pero él respondía con evasivas intentando protegerla del miedo que llevaba dentro. Las noches se convirtieron en el momento más difícil para todos. Rafael despertaba sobresaltado, sin aire, con el pecho oprimido. Su esposa corría para ayudarlo sujetándolo mientras él trataba de recuperar la respiración. Al principio, él decía que eran sueños que solo necesitaba relajarse. Pero esas madrugadas se fueron haciendo más frecuentes, más intensas, más dolorosas de ver. Su familia lo observaba sin saber cómo aliviarlo con la impotencia de quienes aman profundamente, pero no pueden luchar por él. Un día su hija mayor lo encontró sentado en la sala con las manos temblorosas y el rostro pálido. Le preguntó si estaba bien, pero Rafael solo le sonrió con una fragilidad que la rompió por dentro. Ella lo había visto fuerte toda la vida, siempre seguro, siempre protector. Verlo así vulnerable, casi derrotado, la hizo comprender que estaban entrando en una etapa que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Fue entonces cuando por primera vez ella lloró frente a él, y Rafael, incapaz de consolarla, simplemente bajó la mirada. La familia comenzó a organizarse, en silencio, tratando de hacerle la vida más fácil sin que él se sintiera observado. Le acompañaban a cada paso, lo ayudaban a levantarse, a caminar, a sentarse cuando el cuerpo ya no le respondía. Pero lo que más los golpeaba no era su debilidad física, sino la forma en que él parecía apagarse emocionalmente. Había días en los que apenas hablaba, en los que se limitaba a escuchar y sonreír débilmente como si intentara guardar fuerza para no desmoronarse frente a ellos. La situación llegó a un punto crítico cuando en una reunión familiar pequeña, Rafael intentó ponerse de pie para decir unas palabras. Era algo que siempre hacía, un gesto que lo caracterizaba. Pero esta vez al intentarlo, sus piernas cedieron. Su esposa y sus hijos corrieron a sostenerlo mientras él trataba de disimular lo que había pasado, avergonzado y frustrado por no poder controlar su propio cuerpo. Sus hijos lloraban mientras intentaban ayudarlo, y él, con el orgullo hecho pedazos, les pidió que no se preocuparan, aunque todos sabían que ya era demasiado tarde para seguir pretendiendo normalidad. Días después, cuando finalmente permitió que la familia hablara abiertamente sobre su estado, su esposa no pudo contener las lágrimas. Admitió que llevaba meses sintiendo miedo, un miedo profundo a perder al hombre que había sido su compañero toda la vida. Ese hombre que ahora necesitaba apoyo para las cosas más simples. Sus hijos lo escucharon con los ojos llenos de angustia, asimilando una realidad que les había explotado en las manos sin aviso. Pero fue Rafael quien terminó rompiéndose al verlos así. Les dijo que no quería ser una carga, que nunca imaginó que sus últimos años serían tan difíciles, que lo que más le dolía no era el deterioro físico, sino ver el sufrimiento en los ojos de quienes más amaba. En ese momento la familia comprendió que ya no había vuelta atrás. La lucha que se avecinaba sería dura, impredecible y profundamente dolorosa. Pero también entendieron algo más: Rafael ya no podía atravesarla solo. Durante años, Rafael José había logrado ocultar lo que sentía. Era maestro en disimular el dolor, en sonreír, cuando el cuerpo le pedía descanso, en mostrarse fuerte, incluso cuando las fuerzas ya no lo acompañaban. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una forma de salir a la luz.
y en su caso apareció en el momento menos esperado cuando un examen médico rutinario reveló lo que él temía desde hacía tiempo: su salud se estaba deteriorando de manera seria y progresiva. Los médicos le explicaron con calma lo que estaba ocurriendo, pero para él cada palabra se sentía como un golpe. No era una simple fatiga, no era solo la edad. Era una condición que afectaba su movilidad, su respiración y su energía diaria. Su cuerpo empezaba a ceder, como si los años de esfuerzo, viajes, presentaciones y exigencias finalmente hubieran cobrado factura. No era una noticia devastadora por sí misma, pero sí lo suficiente para transformar su rutina en una lucha constante. El deterioro se manifestaba en pequeños detalles. Caminar distancias cortas lo dejaba exhausto. Subir unas escaleras se convertía en un desafío que requería pausas constantes. Su voz, antes firme y cálida, a veces temblaba sin que él pudiera controlarlo. Incluso sostener un objeto ligero podía ser incómodo cuando los músculos no respondían como antes. Cada síntoma era un recordatorio silencioso de que algo profundo estaba sucediendo dentro de él. A pesar de ello, Rafael intentó mantener su vida lo más normal posible. Siguió grabando programas y participando en actividades públicas, pero con un ritmo distinto, más lento, más cuidadoso. Cuando las cámaras se apagaban, la realidad lo alcanzaba de golpe. Necesitaba sentarse de inmediato, respirar despacio, esperar a que el mareo pasara. Había días en los que apenas podía mantenerse de pie, días en los que el cansancio lo obligaba a quedarse en casa viendo cómo las horas pasaban, sin que él pudiera hacer lo que antes disfrutaba con tanta pasión. La enfermedad también afectó su vida emocional. Rafael, que siempre había sido un hombre cercano, comenzó a aislarse sin quererlo. No quería que lo vieran vulnerable. No soportaba la idea de que el público que lo había admirado durante décadas lo recordara así debilitado. Fue entonces cuando decidió limitar sus apariciones, priorizar su privacidad y proteger lo poco de energía que aún conservaba. Ya no se trataba de orgullo, sino de dignidad. Quería conservar la imagen del hombre que alguna vez fue, no la sombra que la enfermedad estaba creando. Los médicos le advirtieron que el proceso sería largo, que debía cuidarse, adaptarse a una vida más tranquila. Pero aceptar esa realidad no fue fácil para él. Había sido un luchador toda su vida, y ahora tenía que enfrentar una batalla que no se ganaba con voluntad, sino con paciencia. Era una guerra silenciosa contra su propio cuerpo. Su familia se convirtió en su mayor apoyo, aunque ver el avance de la enfermedad era doloroso para todos. Su esposa lo acompañaba a cada cita médica, tomaba notas, hacía preguntas, buscaba alternativas. Sus hijos reorganizaron sus rutinas para estar más presentes, más atentos. Pero a pesar de ese amor incondicional, había momentos en los que Rafael se sentía atrapado entre la gratitud y la tristeza. Agradecía tenerlos cerca, pero le dolía profundamente que ellos tuvieran que presenciar su fragilidad. La enfermedad también le robó cosas que para otros podrían parecer insignificantes, pero para él eran tesoros. Ya no podía cantar como antes, ni reír con la misma fuerza, ni caminar por la playa durante largos atardeceres, algo que siempre había amado. Cada pérdida era pequeña, pero juntas formaban un dolor silencioso que lo acompañaba día tras día. Con el tiempo, Rafael aprendió a aceptar que su vida no volvería a ser como antes. Se aferró a la idea de que todavía podía encontrar belleza en lo simple, una conversación tranquila, un abrazo largo, una mañana sin dolor. Pero incluso esos momentos de calma estaban teñidos por la incertidumbre. La pregunta que lo acompañaba cada día era la misma: ¿hasta cuándo tendré la fuerza para seguir adelante? Aunque raramente lo decía en voz alta, la verdad, era evidente: la enfermedad no solo estaba cambiando su cuerpo, también estaba transformando su alma. Hubo un día en el que la casa de Rafael José quedó en silencio, un silencio tan profundo que ninguno de los suyos logró disimular el miedo que traían en el pecho. Él había amanecido más débil de lo normal, con la voz apagada y una mirada que parecía perderse entre las sombras del amanecer. Intentó levantarse como cada mañana, pero apenas pudo sostenerse. Su esposa corrió a su lado. Lo sujetó con firmeza mientras él trataba de sonreír, aunque no tenía fuerzas, ni para eso.
Ese fue el instante en el que todos comprendieron que la enfermedad había avanzado más de lo que querían admitir. Sus hijos llegaron de inmediato, y al verlo tan frágil, tan distinto al hombre fuerte que siempre habían conocido, no pudieron contener las lágrimas. No era una escena dramática ni ruidosa. Era el tipo de dolor que se expresa en silencio, ese que nace del amor profundo y del miedo a lo desconocido. Rafael los miraba con una ternura dolorosa, como si quisiera pedir perdón por algo que no había elegido vivir. Un médico de confianza acudió a la casa para evaluarlo. Mientras revisaba sus signos, su esposa observaba cada gesto, buscando desesperadamente una señal de esperanza. Pero la expresión del médico se volvió seria, más seria de lo habitual. Habló en voz baja, explicando que el deterioro había avanzado más rápido de lo esperado, y que a partir de ese día sería necesario un cuidado más constante, más cercano, más delicado. Esas palabras cayeron como un peso insoportable sobre la familia, confirmando los temores que ninguno se atrevía a pronunciar. Fue entonces cuando su esposa rompió en llanto frente al médico, confesando que llevaba semanas sintiendo que lo perdía poco a poco, que cada día él parecía alejarse más, como si su vida se estuviera apagando sin aviso. Rafael la tomó de la mano con un gesto débil, pero lleno de intención, como si quisiera transmitirle que aún estaba ahí, que seguía luchando, aunque la batalla fuese injusta y agotadora. Sus hijos a su lado no podían evitar llorar, al ver cómo él intentaba mantener la calma mientras su cuerpo decía lo contrario. Ese día, Rafael pasó horas sentado en su sillón favorito rodeado de su familia. No hablaba mucho, pero cada palabra que decía tenía un peso inmenso, como si quisiera asegurarse de que nada quedara sin decir. Agradeció por su amor, por su paciencia, por acompañarlo incluso en los momentos más duros. Les dijo que no quería que perdieran la esperanza, pero también necesitaban aceptar que su vida había cambiado para siempre. Fue una conversación suave e íntima, llena de pausas prolongadas, que hablaban más que cualquier discurso. Cuando cayó la tarde, su esposa volvió a mirarlo con esos ojos enrojecidos que delataban todo lo que había sufrido en silencio. Se acercó a él, apoyó su frente contra la suya, y susurró que jamás imaginó verlo tan vulnerable, tan lejos del hombre vibrante que había conquistado al público durante tantos años. Rafael cerró los ojos y respiró hondo, como si ese gesto fuera su manera de encontrar refugio, en la única certeza que aún le quedaba, el amor de su familia. Esa misma noche, después de que el médico se retiró, la familia tomó la decisión que venía postergando desde hacía tiempo. Confirmaron con lágrimas y con la voz quebrada que Rafael ya no podía seguir enfrentando la enfermedad solo. Debían reorganizar sus vidas, acompañarlo a cada paso, cuidarlo con toda la dedicación posible. Su esposa, con el corazón roto, fue la primera en decirlo en voz alta. Lo que está viviendo es demasiado duro. Ya no puede seguir fingiendo que está bien. Y en ese momento todos entendieron que su lucha había entrado en una etapa distinta, más delicada, más dolorosa. El silencio de la casa, la expresión cansada de Rafael, los rostros empapados de lágrimas de su familia. Todo eso marcó el punto exacto en el que la verdad dejó de ser un miedo y se convirtió en una realidad imposible de negar. Fue el día en que su esposa, entre sollozos, confirmó lo que ya todos intuían: Rafael estaba enfrentando el capítulo más triste de su vida. Y aunque el dolor era inmenso, también se encendió una chispa de ternura, la certeza de que pase lo que pase, no estaría solo. La historia de Rafael José nos recuerda que incluso aquellos que han iluminado la vida de millones pueden atravesar momentos donde la luz parece desvanecerse. Verlo luchar contra un deterioro que avanza sin pausa, ver a su familia sostenerlo con lágrimas y valentía, es un recordatorio doloroso pero real de lo frágil que puede ser la vida cuando el cuerpo deja de responder como antes. Aún así, en medio de esta batalla silenciosa, hay algo que permanece intacto: el amor. Ese amor que su esposa y sus hijos le ofrecen cada día, ese amor que lo sostiene cuando las fuerzas se agotan, ese amor que se convierte en refugio cuando la enfermedad intenta arrebatárselo todo. Y es ahí donde su historia deja de ser solo un relato triste para convertirse en un testimonio profundo de humanidad. Porque incluso en sus momentos más difíciles,
Rafael nos enseña que la dignidad no desaparece con la fragilidad, que la fortaleza no siempre se expresa en pie, sino también sentado respirando hondo, aceptando lo que llega y permitiendo que otros te acompañen. Su verdad compartida sin dramatismos ni espectáculo tiene un peso que toca el alma. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el valor de la vida, la salud y la familia, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos para escuchar más relatos que nos recuerdan que detrás de cada figura pública, detrás de cada sonrisa, siempre hay un ser humano enfrentando sus propias batallas. Porque al final todos merecemos ser vistos, comprendidos y acompañados incluso cuando la vida se vuelve silenciosamente dolorosa. Y la historia de Rafael José es un recordatorio de que nunca estamos solos mientras alguien nos ame de verdad.